Hola, buenas noches con todos. Hoy vamos a dar una pequeña clase sobre lo que es Supabase, cómo gestionar las relaciones para entidades, tablas, todo sobre cómo establecer la conexión con Supabase, cómo establecer las relaciones como tal, las reglas, los rules, los policies, todo que tienes que considerar para el momento de crear un proyecto con Supabase y a la vez que cuando lo quieras gestionar con Fluidaflow, principalmente para este propósito. Recordemos que Fluidaflow se enfatiza mucho por su conexión con Firebase o Firestore, dependiendo de qué tipo de base de datos ustedes seleccionan. Entonces, recordemos que Firestore por lo general o sea, es una base de datos no relacionada, o sea, se manejan por colecciones. Pero habrá momentos en que ustedes requieran mantener la consistencia de los datos. Es por ello que en este caso van a querer pasarse a Supabase, ya que es una base de datos relacional. Supabase tiene un muy parecido a lo que es SQL, por lo tanto, si ustedes tienen un conocimiento básico de SQL, pues van fácilmente a poder gestionar o conocer o comprender más fácilmente este tipo de base de datos. Entonces, primeramente vamos a crear un nuevo proyecto como tal, lo vamos a gestionar con un nuevo proyecto y será para Forte. En este caso lo vamos a llamar. Bueno, que tengo que crear una nueva organización, ya que son proyectos, los otros son proyectos de otras personas, de otras entidades. Entonces vamos a llamarle eh, Marketplace. Vamos a hacer un Marketplace. Esa será la temática de hoy, cómo manejar lo que es historial de productos, de business o empresas, personales, roles y demás. Vamos a establecerlo por el propósito personal y el plan gratis. Esperamos que se cree el proyecto. Esta va a ser una clase muy cortita, resumida. Igual cualquier duda o consulta pueden colocarlo en el canal de YouTube y estaremos atentos a responder cualquier consulta. Eh, Pónganmele una pequeña contraseña. Creo que igual no es necesario. Ustedes si desean pueden colocarle una contraseña. Dejamos todo esto igual. Pueden colocarle reglas de seguridad, por ejemplo, conexiones para el plan a usar. Quieren usar Data API más Connection String. El uso de esquema público y demás. Por lo general se basa en Postgres, la base de datos. Aquí dejan un y tal cual y creamos el proyecto. Aquí colocamos una contraseña. Vamos a gestionar test 1, 2, 3 asterisco. No pongamos la otra cosa. A ver. Market. Ya. Vamos a buscarla por si acaso. Y bueno, aquí ya tenemos la base de datos, bueno, el proyecto como tal, que nos piden cómo autentificarnos, el storage, funciones, real time. Aquí podrán encontrar cualquier cantidad de información y dependiendo de las librerías con las cuales ustedes quieren integrar su Supabase, tanto para un proyecto de JavaScript, Flutter, Python, Kotlin, C Sharp, Swift, incluso Next.js. Bueno, vamos a iniciar con esta parte de la base de datos. Si se dan cuenta, aquí no tenemos nada por el momento. Estamos en el esquema público y vamos a poder crear aquí nuestra primera tabla. Vamos a repasar un poquito. El propósito de este proyecto es para un marketplace. Por lo tanto, un marketplace lo que vas a tener vas a manejar lo que es productos. Puede que manejes en la empresa o si mantienes distintas empresas, pues las subsidiarias como tal. O subempresas, los negocios. Vas a mantener empleados y los empleados provienen de un user. Ya les voy a explicar cómo mantener esta relación híbrida entre la autentificación, si en caso quieran mantener la de Firebase con la de Supabase. Y finalmente lo que son
las categorías para los productos. Es algo sencillo que vamos a ejercer ahorita. Entonces, primeramente vamos a colocar todas las entidades. Tenemos la de productos. Pongamos una descripción en cualesquiera. Vamos a establecer las reglas de seguridad. Sí, que sea real time. Este aquí más tarde les voy a explicar por qué, cuándo activar y cuándo no activar un real time. Para que cualquier cambio que ustedes ejecuten en su proyecto de Flutter Flow les genere o les actualice directamente el contenido. Tenemos el ID. Este ID, hay que, o sea, va a depender mucho de cómo ustedes quieran manejar las tipologías o de las identidades. Por lo general, siempre te va a aparecer cualquier tabla que tú crees por default la palabra ID. Sin embargo, cuando tú vayas a tu proyecto de Flutter Flow, pueda que llegues a confundir o no logres identificar correctamente a qué ID tú estás identificando, a qué identidad. Por lo tanto, tú puedes agregarle al inicio el nombre de la tabla. Aunque suene muy redundante, pero te va a ayudar a identificar fácilmente el momento de relacionar y hacer filtros. Entonces colocamos como Product ID. El int 8 está bien, sin embargo, si tú crees que nos va a manejar más de 10.000 productos, déjalo como int 4. Y de aquí esta parte que siempre que sea una opción única. O sea, aparte que sea un identity, quiere decir que y vas como incrementando de uno en uno por cada insert. O sea, no vas a tener que colocar aquí cuál es el ID de un producto que tú quieras insertar o agregar, sino que automáticamente se va a ir, se le asigna un ID incremental. Único es importante porque cada vez que se genera un producto, pues tiene que tener un ID que lo caracterice, que no debe haber duplicidad. Esto más que todo nos permite que no haya redundancia en los datos. Igual, si tú quieres colocar o insertar otro producto con un mismo ID que ya está dentro de la tabla, pues te va a saltar un error. El Create Add es más que todo para llevar un histórico de cuándo fue creado. O sea, no te recomiendo que lo borres, manténlo ahí porque te permitirá establecer un histórico de cada instancia de tiempo en que un producto fue creado. De ahí los otros campos comunes como el nombre, una un description, por lo general es tipo text. Ahora, si ustedes creen que el nombre no es un texto muy extenso, lo pueden colocar como un varchar, que es algo más corto. Otra cosa que ustedes deben tener en consideración es que tienen estas opciones, ¿no? Fuera de lo que es el ID, y se van a seleccionar el primary key, que es la clave primaria. Esto de clave primaria nos va a permitir establecer, o es el identificativo de la tabla, y nos va a permitir relacionar con otras tablas. Ya eso ya mismo vamos a establecer esa definición. Entonces, bueno, continuando con estos campos. Dentro de los campos particulares o los subsiguientes a la primary key o los identificadores de tabla, tenemos que estas características, que si quieres que sean nulo, único o un array, o sea, un array quiere decir una lista. El nombre, yo sí te recomiendo que sea único. Eso quiere decir que cualquier inserto, cuando vayas a colocar otro producto con el mismo nombre, pues te salga error. Esto debes considerar mucho al momento de gestionar la lógica de tu base de datos. Antes de nosotros iniciar con la parte de la gestión de la base de datos, tú tienes que hacer un buen preestudio de cuáles son tus entidades que gobiernan tu proyecto y según eso pues vas a plasmar ya los campos y posteriormente ya las entidades en la base de datos y sus respectivas relaciones. En este caso vamos a hacer que el producto sea único, es decir, que si yo establezco una relación con otro business, no debería haber el mismo nombre del producto. La descripción y pongámosle el price, el precio. Este va a ser un double o un float como tal. Estaría bien de 4 y que sea por default 0, que no sea nulo. Es decir, que cualquier insertación que yo haga es requerido. El nombre, el precio y bueno, el timestamp va por default.
Tenemos el nombre, descripción, el precio y tal vez a qué categoría va a pertenecer. Ya les voy a explicar primero eso después. Al momento dejémoslo ahí con las entidades relevantes. Ah, ok, hay que eliminar este, está de más. Entonces ya tenemos los productos. Ahora vamos a crear la tabla de las categorías. Categories. Establecemos lo mismo, el category ID, mantengamos el int 4 que sea único. Cuando fue creada la categoría y el nombre de la categoría, que es suficiente al momento de la categoría. Y por supuesto que no sea nulo. Y ustedes si quieren desplayarse más, podrían colocar la descripción. Ambos, vamos la descripción como texto y el otro como varchar. Guardamos la tabla. Esta es la parte de categorías. Entonces, si nosotros vamos aquí a base de datos, database, encontraremos ya productos, categorías y ahora vamos a establecer lo que son los negocios o tus empresas en caso de que tengas distintas empresas. Si no tienes distintas empresas, al menos tienes una, igual te va a permitir establecer la asignación de personal y roles como tal. Entonces vamos acá a lo que es tablas y creamos una nueva tabla. En este caso vamos a llamarlo businesses, que son las empresas. Vamos a establecer un ID, business ID. Espérense. Lo mismo, int 4 y que sea único. Vamos a colocar el name del business, tipo varchar, y vamos a agregarle aparte del nombre, podrían agregarle como tal, más que todo el nombre. Si tienen algún otro dato, como por ejemplo, ok, el phone number, o sea, todas las empresas tienen un número al cual hace el contact center. Y podría ser también la dirección o el address del business. Esto tiene que ser tipo texto. El address, pongamos que todos no pueden ser nulos, o sea, son requeridos. Y solo el nombre que tiene que ser único, pero no tiene que ser nulo. Entonces guardamos. Vamos a agregar ahorita y de una vez lo que es los empleados, porque mantenemos nosotros empleados. Y empleados. Employee ID. Lo mismo, mantenemos unicidad, quitamos identity, pongamos el nombre del empleado, pongámosle que tengan, yo qué sé, lo tienen más manejar separado, entonces le colocamos aquí el surname o el apellido o el last name, coloquemos, perdón, tipo texto, eh, last name y pongámosle Barcha. Finalmente podría ser, tienes el ID del empleado, su nombre, podría ser inclusive su DNI o número de identificación. Y pongámosle que este tiene que ser el tipo texto. El DNI es obligatorio y debería ser único. Y aparte aquí que no sea nulo su nombre. Bueno, único no, pero este aquí sí, que sea único. Y creamos. Ah, no se olviden colocar que el ID tiene que ser identity, el que no estaba, y guardamos. Entonces ya tenemos los empleados, el business, la empresa y productos y finalmente serían los roles. Entonces pongámosle roles, role, role ID.
Role o staff. O staff podría ser el rol, eh, vámonos por el momento el rol. El rol ID tiene que ser de tipo 4. Recuerden que sea único. Mantenemos cuando fue insertado. Pongamos aquí el nombre del rol. Pongámosle que sea varchar. Y si ustedes desean, y que sea único, ¿eh? No podría estar dos managers aquí como roles. Y finalmente le colocamos lo que es una pequeña descripción en caso de que ustedes lo requieran. Le colocamos aquí el que sea tipo texto así mismo y que sí es nuleable, es decir, que no es obligatorio. Pero el nombre sí es obligatorio, pero es único. Guardamos. Esperamos que se guarde. Ahora sí tenemos los cinco. Tenemos las cinco tablas, los productos, los roles, los empleados, la empresa y las categorías. Entonces, aquí podemos establecer la primera ya la relación. Sabemos que todos los productos tienen una categoría y las categorías tienen muchos productos. Entonces, tenemos una relación de uno a muchos. Ahora, si ustedes creen que un producto tiene varias categorías, ustedes no pueden establecer una relación directa entre productos y categorías, porque o tendrán que aumentar la cantidad de asignaciones de productos por categorías o asignar varias categorías para cada producto. Entonces no tendría sentido porque habría duplicidad de los datos. Por lo tanto, aquí lo que se gestiona cuando ocurren esos casos de muchos a muchos es establecer una tabla relacional, es decir, una tabla que me relacione los productos con las categorías, con un nuevo ID y me relacione los productos ID con las categorías ID. Pero en este caso vamos a establecer que un producto tenga una sola categoría. Y las categorías tienen varios productos. Entonces vamos aquí a productos y nosotros le asignamos una categoría. Y como es una tabla relacional, ustedes van a establecer que quieren establecer una relación con categoría ID. Pero como esta tabla es una de relación, entonces vamos a colocarle FK, que significa foreign key o clave foránea. Queremos relacionarlo como clave foránea. Entonces le colocamos aquí a qué tipo es. Este va a ser int 4. Tiene que ser del mismo tipo que la clave de la tabla a relacionarse, la de categorías. Y por default null no es necesario. Es primary key no, permite nuleables no. Y guardamos. Entonces se nos ha creado una columna. Ustedes también pueden hacer dar clic aquí, editar tabla y así se maneja de una mejor forma. Pero aquí podríamos ya directamente colocar la relación. Entonces la relación es con el esquema público y queremos relacionarlo con la tabla de categorías. Entonces seleccionamos la tabla relacionada de productos con la ID de la tabla categories. Entonces tenemos la tabla relacionada con la tabla de entidad. Entonces, este aquí lo que nos va a permitir es las restricciones, las referencias para qué va a hacer cuando se actualiza un dato. Entonces, ustedes van a hacer actualizaciones en cascada o puedes hacer que una restricción, es decir, que cuando ocurra un cambio, una actualización, no se ejecute la actualización hasta que se actualice primero del otro lado. O pueden hacerlo en forma cascada, es decir, que si ustedes alteran el ID del category, todos los productos que tenían ese anterior ID pues se van a actualizar. Por el momento mantengámoslos en cascada y lo mismo cuando se elimina. Cuando tú eliminas un category, se te van a eliminar todos los productos que tengan ese category. Ahora, si ustedes no quieren que se ocurra eso por algún motivo, por seguridad, ustedes lo que pueden hacer es que sea restrictivo. Es decir, que primero tienes que eliminar los productos para luego borrar la categoría. Y guardamos. Entonces, una vez que guardamos y establecemos la relación, cuando vayamos a base de datos, ya vamos a apreciar estas líneas segmentadas que me relaciona el FK Category ID con la tabla el Category ID de la tabla Categories. Ahora vamos a relacionar los empleados con los business. O ustedes pueden también relacionar los productos con los business. Es decir, si ustedes tienen varios business, tendrán que asignar que cada producto a qué business pertenece. Vamos por esta parte, entonces mejor vámonos a la tabla de productos
Aquí más fácil, editamos la tabla y agregamos esta vez la de los business. Entonces colocamos FK del foreign key del business ID. La misma tipo de dato en 4 y colocamos que no sea nulo. ¿Es único? No. ¿Es identity tampoco? Porque no son claves primarias. Y aquí agregamos la relación. Entonces lo mismo. Queremos relacionarlo con los business. Nuestra clave foránea, business ID de la tabla products y con el ID de la tabla business, que es business ID. Lo mismo, cuando yo actualizo un business, yo deseo que los demás IDs de mis tablas también se actualicen. Pero cuando yo sea de eliminar, yo quiero restringir, es decir, que no se eliminen. Tengo que eliminar primero los productos para luego borrar un business. Y guardamos. Entonces, si vamos acá atrás database, ya podemos tener la relación productos con los business y las categorías. Es decir, un producto tiene una categoría y pertenece a un business. Ahora vamos con los empleados. Aquí viene la parte interesante, pero antes de llegar a empleados, quiero explicarles que, por ejemplo, lo que se usa comúnmente en Flow es mantener la que es el sistema de autentificación ya ligado con Google Authentication o Firebase Authentication. Entonces, para no evitar esos cambios a una autentificación por Supabase, tú puedes manejar la colección de usuarios dentro de Firestore o Firebase y únicamente tú relacionas a qué ID del empleado pertenece a ese usuario. Es decir, tú lo registras en Supabase, adquieres ese ID del employee y se lo asignas, lo guardas en el usuario. O en su defecto al revés, tú coges el UID generado en la Firestore y lo guardas aquí en Employees. Puedes hacerlo de cualquiera de las dos formas para que directamente consumas aquí a lo que es la Supabase. Entonces, inclusive los roles, tú los puedes manejar en este lado o tú puedes asignarle directamente a la colección de users a qué rol pertenece. De esa forma puedes obviar esta parte de los roles y solamente te concentras en todo lo que es autentificación y los roles o accesos desde Firestore. Y acá solamente dejas lo que son tablas de entidad y que requieran consistencia de los datos. Es decir, cualquier actualización que se haga, pues se haga lo más fácil y sencillo posible sin requerir cambios a toda una colección a un documento como tal, a partir de un documento. Entonces, en este momento vamos a establecer la relación de rol con employees, es decir, que un empleado, tiene un rol. Cada empleado que tú crees va a tener un rol, lo mismo int 4 y que no sea nulo. Y vas a relacionarlo con la tabla de roles, el rol ID, el rol ID. Las actualizaciones son en cascadas y que sea restrictivo al momento de eliminar. Ahora vamos a establecer la relación. Vamos primero a revisar. Tenemos aquí bien. Si no se les actualiza, ustedes pueden hacer un refresh como tal. Esperamos que se haga un refresh y ya tienen aquí la relación de los empleados con los roles. Ahora vamos a hacer la relación de empleados con business. Empleados con business, vamos acá a empleados y vamos a establecer que cada empleado pertenece a un business. Pero un business tiene muchos empleados, es decir, que un empleado solo va a poder pertenecer a un business y no a varios business. Si ustedes requieren una relación, ustedes en su lógica manejan que cada empleado puede estar en distintos business, ya sea por horas segmentadas, o sea, 4 horas en un negocio, 4 horas en otro negocio. Entonces ahí tendrían que manejar una tabla relacionada que me maneje ambos, ¿no? Entre el business y el employee. Lo mismo, que sea cascada de actualizaciones y que sea restrictivo en eliminación. Y guardamos.
Entonces, de esta forma podemos mantener esta relación de bases de datos. Si se dan cuenta, tenemos esta sección, los empleados con los roles, los empleados pertenecen a un business, los productos tienen un business y pertenecen a una categoría. Esto con respecto a la estructura de la base de datos con las 5 entidades que hemos establecido, pero sin embargo, al momento de nosotros consumir estos datos en Flutter necesitamos establecer lo que son las policies o las políticas. Las políticas lo que nos va a permitir es controlar el acceso y consumo de la base de datos. Entonces, por ejemplo, para leer, que es un select, eh, vamos a tener que colocar que sea pública, es decir, cualquier persona que ejecute una lectura, pues va a poder acceder y guardamos. Para cuando tú quieras insertar, tú puedes mantener un sistema de autentificación. Sin embargo, como mencioné, ustedes quieren un sistema mixto en donde que no requieras autentificación porque lo estás manejando con este Firebase, entonces tú le puedes obviar esto aquí y que sea público a sí mismo. Entonces, para poder tú ejecutar un insert o algo, tú necesitas mantener un sistema de roles. Un sistema de roles, pero gestionado en Firestore. Lo mismo aquí, entonces para no usar ni JWT, ni correos, ni más, entonces usamos solamente true, es decir, que sea público. Esto para actualizar y finalmente para eliminar lo mismo. No necesitamos un UID si queremos que sea público. Y lo mismo vamos a tener que hacer por todas las entidades que hemos creado para poder consumir, leer, insertar, agregar y actualizar. Ustedes, tenemos otras configuraciones, como cómo manejar el sign-in, las autentificaciones, en caso que ustedes quieran manejar autentificación. Sin embargo, por el momento vamos a parar aquí, o sea, vamos a detener en esta, al menos en esta primera sección, el cómo hemos creado nuestra base de datos, cómo hemos establecido relaciones, consideraciones al momento de establecer relaciones como tal también, este, cómo nosotros relacionamos las tablas y principalmente cuándo debemos relacionarlas y cuándo no. Eso más que todo. Y no se olviden de las políticas. Si no configuramos correctamente las políticas, vamos a tener problemas al momento de gestionar o consumir datos desde Flow. Por supuesto, si ustedes tienen un poquito de conocimiento en SQL, vamos a poder utilizar comandos típicos como select, asterisco, que es todos, from, para determinar de dónde procede la base de datos, y vamos a leer, por ejemplo, la de products. Entonces aquí ya nos salen los productos, y hacemos un control enter. En este caso no tenemos filas porque no tenemos datos en producto. Igual podemos insertar, primero vamos a insertar categorías, into categories, to categories, vamos a insertar una categoría que vamos a insertar solamente el nombre. ¿Por qué? Porque en la tabla que hemos creado, categories, solamente necesitamos como requerido el nombre. Los demás, el category ID se genera automáticamente, el create también porque toma la fecha actual del insert o de la operación. Y recuerden que la description es opcional. Entonces vamos a hacer solamente el nombre, values, a colocarle productos como, categorías como foods, eh, vamos a colocarle también otro que sea, por ejemplo, foods, eh, por ejemplo, foods, cars, otra categoría podría ser electronics y demás. Es un marketplace, entonces tendrás distintas categorías. Eh, la inserción fue exitosa, entonces si consumimos las categories, ya vamos a poder ver las categories. Si se dan cuenta, automáticamente todos los datos están gestionados y la descripción está nula, porque no hemos agregado descripción. Bueno, eso más que todo. Si tienen alguna duda, estaré atento a los comentarios del video. Bueno, fue un gusto establecer esta primera sesión. Saludos, chao.